Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reseñas de Guardatiempo. Hoy hablando de Europa Uhren, Europa Uhren en alemán, y el vídeo que he titulado como los despertadores de viaje que cambiaron la sociedad. Y puede que os parezca algo exagerado, pero no es así. Seguro que los que tengáis pues más de 40 años recordaréis la época en que aparecían los relojes Europa, los relojes despertador de marca Europa. Precisamente aquí tengo dos, que son los que vamos a ver en este vídeo y con unas historias muy importantes. Quedaros que lo vamos a ver. Bien, pues a partir de los años 70 el mundo se movía más rápido. Tanto es así que empezaron a popularizarse los viajes de negocios, algo que antes estaba reservado para ejecutivos, pues ahora lo hacían muchos comerciales, muchos ingenieros, trabajadores. Y bueno, y eso ocurría en España, porque en otros países de Europa más avanzados que nosotros, pues esto no pasaba en los 70, sino una década antes, en los años 60. Como ejemplo, pues mi padre que por desgracia para mí viajaba bastante por casi toda la geografía nacional, pues recuerdo que fue un usuario empedernido de dos de estos despertadores de marca Europa. Fueron casi inmortales, salvo, ahora lo veremos, por la fragilidad de su cristal mineral. Era un cristal mineral que cuando estaba abierto, pues si se caía al suelo se resquebrajaba. Es verdad que venían con una funda muy atractiva y cuando estaban cerrados eso los protegía, pero bueno, en la mesita de noche de un hotel o una pensión pues estaban pues expuestos a este riesgo. De hecho, mi padre, ya bien entrados los despertadores de cuarzo en el mercado, pues seguía siendo fiel a su despertador de Europa hasta que finalmente pues dejó de confiar en ellos y se actualizó a los cuarzos. De los despertadores Europa recuerdo que cuando yo, que era un niño, veía la marca Europa, pues asumía que era un desarrollo español, que era una marca española. Y es que lo de Europa sonaba muy de aquí, sonaba muy español. Sin embargo, cuando él compró su segunda unidad, en ella sí que venía en la esfera el Germany. Si os fijáis, de estas dos unidades, el de la derecha sí que pone abajo Germany, mientras que en el de la izquierda no hace ninguna mención a eso. Pues bueno, yo pensaba eso, que era una marca española. Pero no, no era así, y hay que recordar que como en aquella época pues los productos que te vendían en las tiendas no te solían dar la caja, pues nunca vi cómo era su packaging y nunca vi esto de Europa Uhren, que me habría sonado muy alemán, así que bueno, yo pensaba que eran alemanes. En fin, que me gustaban estos relojes por los recuerdos y me puse a buscar. Entonces, si hacéis la prueba y buscáis en Google algo como despertadores Europa, veréis que no os aparece nada de información útil, solo anuncios de venta en plataformas de segunda mano, y lo bueno es que son unidades que en general están todavía disponibles a buen precio y en buen estado. Así que compré dos, la de la derecha, que se definía como nuevo, y la de la izquierda, que se definía como nueva, es decir, como NOS y sin usar. Todas ellas, las dos, tienen una historia muy interesante, así que en esta review, en esta reseña, vamos a verificar también cómo se comportan estos dos relojes mecánicos tras 50 años sin su mantenimiento. Incluso de alguno de ellos conozco su historia. Por ejemplo, de este, me dijo la persona que me lo vendió en Wallapop, que estuvo desde que ella hizo su primera comunión guardado en un cajón. Venía con esta cajita y estuvo todo guardado y sin usar en principio desde hace 52 años, como ella dice. Yo he sacado las cuentas y eso es 1971, que a continuación veremos que no es posible que sea 1971, sino algo más tarde. Venga, como yo sí que he encontrado información sobre Europa Uhren, os voy a explicar un poco la historia mientras tenéis delante de vosotros esta espectacular vista de los dos despertadores. La empresa, que se llamaba Uhren Fabrik Senden GmbH, es decir, fábrica de relojes de Senden Sociedad Limitada, se fundó en el año 1947, casualmente el año en el que nació mi padre. Veis que todo va cuadrando, por eso me gustan estos vídeos.
y se fundó en la ciudad de Senden, que está en Baviera, de ahí lo del nombre de Senden, ¿no? Sus fundadores pues fueron dos personas, Erik Rittenhouse y Gustav Eiffert, y lo hicieron en Neu-Ulm, pues bueno, una localidad de allí. Al año siguiente, en 1948, es cuando registran la marca, y la marca que registran es Europa Uhren, es decir, aunque la empresa se llama Uhrenfabrik Senden, la marca es, o una de las marcas más populares, la que registraron, es Europa Uhren, que por desgracia quedó cancelada en el año 2003, el registro de la marca, y que bueno, que os voy a explicar también un poco lo que ocurrió. Para ponerlo en contexto, en su apogeo, la empresa empleaba a 2.500 personas y producía cada día 32.000 relojes de este tipo. Se hizo particularmente famosa por sus despertadores de viaje que se comercializaban bajo la marca Europa, pero también Ducado y Deluxe. De hecho, como hacían otro tipo de productos más elaborados, la empresa Junghans, con sede en Schagen, pues fabricó movimientos para relojes de pared y de sobremesa que eran más avanzados que estos y que se vendían también como la marca Europa. Bueno, la empresa, Uhrenfabrik Senden, fue vendida en 1988 y ese fue ya el principio de su final. Por cierto, que uno de los dos cofundadores, en concreto Erik Rittenhouse, que era un antiguo ingeniero de la Messerschmitt, recibió la Cruz Federal al Mérito de primera clase en el año 67. Y eso es pues como apoyo a cómo cambió la sociedad alemana con estos despertadores de viaje. Es decir, se convirtió en ciudadano de honor de la ciudad de Senden y la calle en la que se encontraba la fábrica pues fue bautizada con su nombre. ¿Qué ocurrió después? Pues mira, en 1991 lo que ocurre es que se destapa una polémica y es que la empresa se ha deshecho, valga la redundancia, de desechos tóxicos a través de pozos que había sin usar, tirando productos químicos que eran requeridos para fabricar los relojes, pues desde cianuro hasta restos de cobre, y bueno, contaminaron las aguas subterráneas de la zona durante años, así que las autoridades la cerraron en el año 1993. De hecho, esas instalaciones pues fueron vendidas a un grupo inversor, como suele ocurrir, y ahora forman parte del parque empresarial de Sent. Como estas cosas lo suyo es verlas en acción, porque si no, no tienen gracia, os voy a enseñar la trasera. Esta es la unidad que estaba como nueva. Fijaros que hay restos de óxido en el tejido, pero sí que es verdad que tiene muy poco uso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la llave para darle cuerda al movimiento. Luego os explicaré qué movimiento es, pero hay una cuerda única para la alarma, para la sonería y para el mecanismo. Esta rueda de aquí, como estáis viendo, es la que nos permite ajustar la fecha y la hora y los minutos, y esta de aquí arriba es la que nos permite ajustar la alarma. Vamos a irla ajustando para que suene y así veáis cómo suena. Se escuchará un clic. No sé si lo habréis podido escuchar, pero se ha escuchado. Y ahora, como la alarma está parada con esto de aquí, lo que tenemos que hacer es extraemos y no suena. Vamos a volverlo a extraer y ahora sí, no estaba justo en su lugar. Fijaros, va sonando. A medida que suena se va consumiendo la carga y cuando yo me despierto pulso aquí y se detiene. ¿Qué más tenemos? Pues una función muy interesante. Fijaros, esto de aquí es un regulador, nos permite ajustar la marcha del mecanismo, y como tengo un cronocomparador, pues luego vamos a ver qué tal se comporta. Y por supuesto el Germany de Made in Germany. Más de lo mismo en esta otra unidad más clásica en estado NOS, la que os digo que no menciona Made in Germany. En el laboratorio también vamos a comprobar el LUM, que ya os adelanto que no será muy bueno. Esta unidad me ha dejado impresionado porque hasta trae el plastiquito protector de cuando venía de fábrica. Y más de lo mismo, extraemos el pulsador para que suene la alarma y aquí vamos girando hasta que se active. Fijaros que aunque es el mismo diseño de reloj, mismo
mecanismo, pues bueno, había infinidad de variantes, pues cambiando numerales, cambiando estilos de agujas, mismo comportamiento. Bueno, cambiaban eso, infinidad de variantes pues que se ofrecieron al mercado, lo que os decía. Bueno, aquí me parece que es plexi en este caso. Sí, en los dos es plexi lo que tenemos enfrente. Yo pensaba que era cristal mineral, quizá las versiones más antiguas que yo recuerdo tenían cristal mineral. Pero bueno, más cosas, infinidad de diseños que os decía, ya lo estáis viendo aquí. Misma caja, mismo estuche, pero diferentes colores, diferentes manecillas, diferentes numerales índices y que bueno, parecen relojes diferentes. Incluso hubo versiones que tenían fechador o fecha y hora, fecha y día, es decir, day y date, algo súper poco habitual y súper poco curioso de ver. ¿Cuánto mide el estuchito? Voy a plegarlo en modo viaje para que veáis cómo es. Pues este es un estuchito que mide unos 8 por 8 centímetros de material cuadrado, de forma cuadrada, perdón. Está fabricado con latón, debe tener algo de hierro porque el desmagnetizador de relojes lo atrae. Y bueno, como habéis podido ver, la maquinaria que nos menciona en la esfera dice que tiene 2 rubíes. Bueno, hubo versiones también con 7 rubíes, no sé qué es lo que cambiaba además de los rubíes, porque bueno, se declaran más o menos las mismas especificaciones, 18.000 vibraciones por hora, regulable por el usuario tal cual os he comentado, y unas 30 horas de reserva de marcha. Quiere decir que aunque sonase la alarma, pues con esas 30 horas teníamos margen para cada día darle cuerda y que estuviera operativo. Por supuesto, Made in Germany ambas. Y bueno, un detalle curioso del que no he encontrado evidencias, pero que se menciona, es que estos estuches, estas fundas de material plástico y duro, esencialmente estaban hechas para proteger al reloj durante los viajes, evidentemente, cuando esto lo metías en el bolsillo, en la maleta o en la bolsa de viaje. Es muy sólido, por eso os digo que tiene que tener hierro dentro, alguna aleación basada en hierro, bisagras metálicas, es decir, cosas hechas para durar, pese a que relativamente o comparativamente en la época para nada eran relojes caros. Pues bueno, lo que os decía, se dice que estos estuches, que se consideraban de lujo, me imagino que de lujo para el segmento de los despertadores Europa, pues se fabricaban en Francia, en Besançon, y que bueno, había varias marcas de relojes, algunas más prestigiosas, que como utilizaban los mismos estuches, pues se pensaba que estaban emparentadas con Europa. En suma, estos relojes despertadores, además de reflejar una época y la vena romántica, yo sé que los que os habéis quedado hasta ahora vais a ser 4, estos vídeos no tienen nada de éxito, no os gustan, o sea, si nos vamos más allá de lo que llevo en la muñeca, que es un Orient Kamasu, un Seiko, un Tissot, algo así, no tiran. Y si hablamos de relojes que son de relojería gruesa o de sobremesa, menos aún. En fin, que si os habéis quedado hasta aquí, viene lo bueno. Y lo bueno es por qué este despertador no puede ser de la comunión de la mujer que me lo vendió, tal y como ella decía. Y os lo voy a explicar. Os lo voy a explicar porque estos relojes montaron 3 calibres. Os aseguro que me ha costado muchísimo encontrar esta información. El primero fue el calibre llamado como DV, que se fabricó de 1968 a 1973. Si eso fuera así, estos relojes deberían tener el DV, pero no lo tienen. Y sorprendentemente ese calibre se incorporó también en algunos modelos entre el año 1980 y 1981. Para hacerlo más difícil, todas las generaciones de calibres que estoy mencionando, todas tenían 2 rubíes exactamente. Y bueno, había versiones de 7, como he dicho, pero eran en cuanto a prestaciones equivalentes. Después les sucedió el calibre de K entre 1974 y 1977, y estos que estamos viendo aquí son con el calibre CS, que estuvo en producción desde 1975, que fue el año que yo nací, qué casualidad de nuevo, hasta 1999, que es cuando cesó la producción. Diferencias entre los calibres, pues bueno, el CS, que es el que llevan estos 2 modelos, lo que tiene es solamente una llave para dar cuerda, como habéis visto. Los que tenía mi padre eran más antiguos, así que debían ser los DV
o los DK, porque recuerdo que tenían exactamente dos llaves. Estos tienen solo una. Pese a todo, y mirándolos ahora, fijaros que hay cambios de diseño, además del estado de conservación y del uso. Fijaros que el regulador de ambos es diferente. En este es un tornillo de punta plana y en este es una especie de estrella que se manipula con un destornillador tipo estrella. Cambian un poco también los diagramas, algo más detallados en este de aquí, como estáis viendo. Seguramente este es más antiguo entonces que el otro, pero claro, si el CS decimos que es de 1975, pues este podría ser de 1975 y este sería, según mi conjetura, algo posterior a 1975. En suma, ¿qué tenemos? Pues relojes que eran relativamente económicos y que aprovechaban lo que ya tenía fama por aquel entonces del Made in Germany, es decir, cosas duraderas, cosas robustas. No se caracterizaban por una precisión excelente, pero eran fiables, siempre te iban a despertar cada mañana y, como estáis viendo aquí, pues 50 años o casi 50 años después, funcionando y hasta donde yo sé sin haberles dado ningún tipo de servicio a ninguno. Quedaros porque sigue siendo interesante, ya os cuento, el laboratorio, donde vamos a ponerlos en el cronocomparador, donde los voy a ajustar, vamos a ver el loom y luego las conclusiones. Este vídeo está patrocinado por mí, es decir, por la saga A Contrarreloj Paul Davis, un conjunto de 6 novelas en las que, si te gusta la relojería, la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes, en esclarecer asuntos de fraudes, de robos, de aseguradoras, son tus libros. Los tienes a la venta en Amazon, tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel, y la verdad que te recomiendo que los pruebes. Como no voy a incitarte a que los compres, pásate por javiergutierrezchamorro.com, donde se han publicado varios relatos gratuitos, échales un vistazo y si te gustan, adelante. Como os explicaba, estos relojes son muy fáciles de ajustar, están pensados para que lo ajuste el propio usuario. De hecho, por eso montaban calibres sencillos y baratos, porque el usuario podía ajustarlos, regularlos con facilidad. Pues bien, este modelo con la carcasa azul es el modelo que regalaron a la vendedora para su primera comunión. Ha estado 52 años en un cajón sin usarse, me imagino que quizá alguna vez se le habrá dado cuerda, y lo que vemos pues son 18.000 vibraciones por hora, que es lo característico de este movimiento Europa Uhren de 2 rubíes, y un ajuste que he logrado pues dejar en 12 segundos, 15, pero fijaros el error de bit, 3,3 milisegundos, es muy alto, y esto es importante y lo vamos a ver comparándolo con el siguiente, que evidentemente yo ya he puesto en el cronocomparador para poder regular. Es interesante porque lo que vamos a ver es cómo este despertador, que apenas se ha usado, pues ha envejecido peor. Probablemente los aceites estén muy resecos, fijaros que tiene bastante variación, lo hemos visto pasar de 8 a 13 segundos, aún así son resultados que yo creo que incluso en la época serían buenos. Estos relojes, si adelantaban menos de un minuto al día, ya era suficiente, y el motivo es que eran despertadores de viaje, entonces se usaban 2 o 3 días seguidos. En el caso de que fueran unas vacaciones más largas, pues me imagino que la gente lo ponía en hora y no le importaba, y bueno, está obteniendo buenas cifras. Vamos a poner el siguiente y mientras os cuento cosas interesantes. ¿Qué ventaja tienen estos despertadores? Pues que estos despertadores, como habéis visto, pues se colocan siempre así, es decir, siempre están más o menos en esta posición, de manera que solo es necesario ajustarlos en una posición. Yo los estoy ajustando así, que será bastante preciso. Y fijaros, este modelo, que sí que estaba usado, aunque usado con cuidado, tiene un error de bit casi de reloj nuevo, 0,3 milisegundos, es increíble, y será más o menos de la misma época, tendrá 50 años o algo así. Es verdad que se está estabilizando, ambos han estado funcionando 2 horas y nada más, a saber pobres cuánto tiempo llevaban parados. Veo que este lo voy a tener que dejar funcionando más tiempo, de hecho los dos los voy a dejar funcionando más tiempo y los voy a volver a ajustar, pero creo que este sin lugar a dudas va a obtener buenas cifras.
51 segundos yo creo que es lo que podrían dar en su época, ahora 41, pero bueno, que estoy convencido que dará muchas mejores métricas y bueno, ya os iré contando. Pues me sorprende el rendimiento en los relojes de esa época. El loop no era nada bueno, hemos tenido un brillo inicial muy bueno, pero estáis viendo en directo como en pocos segundos se va apagando. Ya os digo, el compuesto luminoso de aquella época no eran los de entonces, han pasado 50 años y esto sí que ha cambiado mucho. Sin embargo, más o menos se salvan, pues se salvan porque hay bastante superficie disponible y entonces pues todavía brilla. De hecho, el de la derecha, como está usado, pues inevitablemente tendrá algo de suciedad en su interior, el de la izquierda tendrá menos y todavía podemos ver la hora. Va a ser imposible que esperemos 5 minutos como es habitual, porque estamos llegando al minuto y según la cámara, en el de la derecha la hora se intuye, en el de la izquierda todavía se ve. Es el recuerdo que yo tengo, que un minuto pues equivale a 20 minutos de duración efectiva de loom. Es mejor que nada, pero no era excepcional. Vamos a desempaquetar, esta es la versión azul. Esto debe ser la referencia, 2530, 0/503, no lo sé, como si estuvieran numerados, no me extrañaría que los alemanes hicieran estas cosas. El espectacular logotipo de Europa y Uhren, esto de aquí es Europa. No sé por qué sale la bola del mundo en vez de Europa, parece que esté mostrando más África que Europa, pero bueno, Europa, la referencia y nada más por aquí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Despertadores, en alemán, en español, en francés y en inglés. Prueba de que, pues bueno, Europa Uhren exportaba mucho por aquel entonces. Lo abrimos. Es un falso desempaquetado, evidentemente. No hay ningún manual de instrucciones ni nada al respecto, simplemente el molde de cartón que no me he atrevido a retirar. Lo voy a retirar ahora sí en directo. Nada, es un moldecito de cartón donde iba el reloj y nada más. Me extraña que no venga ningún manual de instrucciones ni de especificaciones. Igual lo perdió la mujer que me lo ha vendido. Y nada más, sin más, me esperaba algo más, pero la verdad que es bonito poder tener la cajita de este Europa. De hecho, bueno, este me costó 30 euros, este me costó 12 y mi idea es como que este está nuevo y sin usar y con la historia que me han contado, pues aunque esté funcionando perfectamente, este lo voy a guardar en su cajita original. Ay, mira, me habéis visto la uña me la pintó mi hija, me pintó una sonrisa. Bueno, pues este lo voy a guardar en su cajita original, porque al final está nuevo. Fijaros, incluso el paño interior también lo personalizaban dependiendo de la variante, este color tan azul, tan bonito, tan de primera comunión, yo diría, a juego con el exterior, que es un azul un poco más oscuro. Pues ya os digo, este lo voy a guardar, a conservar, y este sí que me lo voy a colocar en el despacho. Lo voy a poner así, voy a ver si puedo adecentar el pañito este, de nuevo cambia el color del paño, como estáis viendo. Lo tengo que limpiar, es tal cual ha venido, el latón pues tiene como manchitas, lo limpiaré a ver cómo queda y nada más. Suscribiros al canal y darle like.